Y entonces, si aún no lo tiene buscado en su Biblia, Génesis capítulo 22 es la parte de la palabra de Dios que vamos a estudiar en la prédica. Y entonces esa parte de la palabra de Dios que contiene una historia, ¿qué puedo decir? Una historia extraña, pero también muy hermosa. Especialmente si vamos a ver las lecciones que Dios nos está dando a través de esta parte de la palabra de Dios. He puesto como título sobre la prédica el sacrificio más grande. El sacrificio más grande. Hermanos, cuando vamos a empezar a ver esa historia, tenemos que saber que Abraham es llamado un amigo de Dios. En el Antiguo Testamento eso es algo muy excepcional. Una persona que es llamado como un amigo de Dios. Eso expresa algo sobre la relación muy íntima que tenía Abraham con Dios. En el Nuevo Testamento dice Jesús que los creyentes también son llamados amigos de Jesús, ¿verdad? Pero lo que leemos en esa parte es otra cosa. Estamos hablando de un amigo del Padre, de Jehová el Padre, Dios el Padre. Y entonces esa forma de decir que Abraham es el amigo de Dios es algo muy especial. Dios hablaba con Abraham de una forma extraordinaria, directa. Y entonces eso dice algo sobre su relación. Bueno, Abraham en su vida sabemos que tenía muchas pruebas. Entonces Dios, como él trataba con su amigo, también probó a Abraham para que él crezca en la fe más y más. Y una de las pruebas que Dios puso en la vida de Abraham es la prueba que hemos leído esa historia en Génesis capítulo 22. Una prueba muy grande, una prueba muy especial. Hay que saber que Abraham tiene un hijo y ese hijo se llama Isaac. Abraham también tenía otro hijo con otra mujer, ¿sí? Pero ese hijo no era de su propia mujer, no era de Sara. Entonces podemos decir que Isaac era el hijo prometido, porque Abraham por mucho tiempo esperaba a ese hijo, el hijo que fue prometido por Dios para hacer a través de ese hijo un pueblo especial, que llamamos nosotros el pueblo de Israel. Isaac era el hijo prometido. Abraham esperaba mucho tiempo por ese hijo. Sabemos de la palabra que Abraham tenía que esperar 25 años por el nacimiento de Isaac. 25 años Dios estaba prometiendo el nacimiento de Isaac. Y todo el tiempo Abraham tenía que esperar. Eso en sí es una prueba muy grande. Una prueba en que tenía que esperar, orar, confiar en las promesas de Dios. Y entonces después de esos 25 años nació Isaac, el hijo prometido. Y ahora Isaac ya es un hombre casi. Y entonces la familia está feliz, por supuesto. Y Abraham ama mucho a su hijo, por supuesto. El hijo prometido, el único hijo de verdad. Entonces Dios cumplió sus promesas, y Abraham con su familia con gozo en el Señor. Hasta que en una noche llega un mensaje a Abraham. Porque mira lo que dice el primer y el segundo versículo de ese capítulo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo:
Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo Jehová, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Entonces, miren de la forma en que está hablando Jehová a Abraham, ¿no? No solo dice, toma tu hijo, él dice, toma ahora tu hijo, tu único, y para estar seguro, Isaac. Y para decir otra vez, a quien amas. Entonces eso dice algo sobre el Señor, ¿no? El Señor sabe con qué amor ama Abraham a Isaac. Abraham tiene un amor inmenso para su hijo, por supuesto. Tantos años esperaba su nacimiento y ahora por fin tiene su hijo. Es el hijo prometido, es el hijo sobre que Dios mismo ha dicho que a través de él iba a construir, a hacer un pueblo grande. Entonces dice Jehová, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Y qué tiene que hacer con él? Dice la palabra de Dios, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, hermanos, no sé si estamos leyendo, tal vez ha escuchado esa historia antes, pero hay que tratar de leerlo como está leyendo, escuchando eso por primera vez. Miren lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo a Abraham, ¿para qué? Para matar y ofrecer su propio hijo. Eso está pidiendo Dios a Abraham. Abraham tiene que ir para hacer un holocausto y poner su propio hijo sobre el holocausto. Eso es algo fuerte, ¿verdad? Es cruel. Y mira la forma en que lo está diciendo Dios. Tu único hijo, para recordarlo que solo tiene uno, y para decir a quién amas, para recordarlo que él tiene mucho amor por ese hijo, y justo ese hijo tiene que matar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Bueno, la respuesta en eso está en el primer versículo. Porque dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es una prueba. Dios va a poner una prueba en la vida de Abraham. ¿Para qué? Para que él va a conocer más a su Dios. Así es en nuestra vida también, hermanos. Pruebas. En la vida cristiana, en la vida de nosotros, con el Señor, siempre hay pruebas. A veces hay tiempos en que no hay pruebas, pero la vida aquí en la tierra pasa por las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone pruebas en nuestra vida? Porque a nadie le gustan las pruebas, ¿verdad? Las pruebas son cosas difíciles que pasan en nuestra vida, que duelen, que causan dificultades, ¿cierto? Tormentas. ¿Qué es el propósito de todo esto? Como he dicho, es para que Abraham va a confiar más y más en Dios. Pero hay algo más. Y eso también es importante para saber. Porque el Señor lo dice así, ¿no? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama. ¿Qué pasó probablemente en la vida de Abraham? Pasó lo que a veces pasa en nuestra vida también. Abraham probablemente amaba tanto a su hijo, que él amaba más a su hijo que a Dios. A veces hay cosas en nuestra vida que funcionan así, ¿no?
La palabra de Dios dice que nosotros somos llamados para amar a Dios encima de todas las cosas. Entonces también encima de nuestra familia, encima de cualquier otra persona, encima de cualquier otra cosa, Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso. Entonces, si nosotros como sus hijos ponemos algo en primer lugar en nuestra vida, Dios seguramente va a mandar una prueba para que nosotros vamos a amar más a Él que a las otras cosas. Así obra Dios en nuestra vida. Entonces Dios quiere ver si Abraham ama más a él que a su hijo. Eso va a probar. Y entonces a veces en nuestra vida pueden pasar estas cosas también. Que hay algo, que hay alguien que en este momento tiene el primer lugar. Y puede ser que no es tan, porque también hay cosas malas que toman el primer lugar en nuestra vida a veces, pero puede ser que es una cosa neutral. ¿Sí? Puede ser nuestros hijos. Puede ser que amamos más a nuestros hijos que al Señor. O puede ser que amamos más a nuestra esposa o nuestro esposo como al Señor. Pero hermanos, Dios quiere tener el primer lugar. Y yo expliqué antes, una vez, que, por ejemplo, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Y las esposas tienen que amar a sus esposos. Eso es un mandato bíblico. Pero le voy a contar un secreto. Un esposo que ama más a Dios que a su propia esposa es un mejor esposo que un esposo que ama a su esposa encima de Dios. ¿Sí lo entienden? Sí. ¿Por qué? Porque ahí el amor de Dios fluye a través de nosotros también a las personas en nuestro alrededor. Por eso, el primer mandato es amar a Dios encima de todas las cosas, para que el amor de Dios fluya a través de nosotros a nuestros prójimos y podemos amar a nuestros prójimos también. Así funciona. Entonces Dios va a poner una prueba en la vida de Abraham. Hermanos, a veces hay predicadores que dicen, cuando una persona va a servir a Cristo, eso es una solución para todos sus problemas. ¿Verdad? Eso es una mentira. La Biblia no lo dice. Lo que dice Jesucristo es, en el mundo tendrás aflicción. Es parte de la vida. Pero ¿sabe qué es la diferencia entre un incrédulo que sufre por algo en su vida y un creyente que sufre por algo en su vida? Primero es que el incrédulo sufre solo. Pero hay algo más. Es que el sufrimiento en la vida de los cristianos siempre tiene un propósito. Mientras el sufrimiento en las vidas de los incrédulos no lo tiene. ¿Sabemos esto de la Biblia? Sí, lo sabemos. Romanos 8, versículo 28 lo dice claramente. Romanos 8, versículo 28. En esa parte dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces el sufrimiento en nuestra vida como creyentes siempre tiene un propósito. Y ese propósito es que nosotros vamos a dedicar, a consagrar nuestra vida totalmente a Dios. Para ponerlo en número uno, en primer lugar en nuestra vida. Y también para crecer en el conocimiento de Él. Para conocerlo más y más. Porque el conocimiento del Señor va primero a través de la palabra, estudiando la palabra. Pero la palabra también se pone en práctica. Es decir, cuando la palabra de Dios dice que nosotros podemos confiar en el Señor en todas nuestras tormentas,
¿Cómo sabemos que eso es verdad? Es que cuando pasan las tormentas de nuestra vida y que nosotros podemos ver que las promesas de Dios son verdad porque Dios nos está cuidando en medio de todo esto. Dios usa las pruebas para eso, para que nosotros crecemos en el conocimiento del Señor. Aquí en el jardín tenemos unos árboles y esos árboles crecieron rápido en el verano, pero ahí empezó el invierno y ahí vino un viento y unos 2 o 3 doblaron. ¿Por qué? ¿Por qué doblaron esos árboles? Porque no estaban acostumbrados a la prueba. No crecieron de esa forma que pudieron resistir las pruebas. Así es en la vida de los cristianos también. Si no pasan las pruebas y pasa algo pequeño, caemos. ¿Por qué? Porque no somos preparados para eso. Y entonces las pruebas usa Dios para prepararnos para eso. Entonces en la vida de Abraham viene una prueba dura y increíble. Y tiene que imaginarse, especialmente todos que tienen hijos, para pensar en eso, ¿no? Que una noche una voz viene a usted para decir lo siguiente: toma ahora a tu hijo o tu hija, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Imagínense. ¿Y qué hace Abraham? ¿Va a discutir con Dios? ¿Va a decir, no, Dios, eso no? No leemos eso. En el versículo 3 leemos: y Abraham se levantó, ¿qué dice? Muy de mañana. Y entonces imagínense, no dice, tal vez lo voy a hacer la otra semana, lo voy a hacer después de un tiempo o a fin de su... No lo dice. Porque el Señor dijo, toma ahora tu hijo. Entonces Abraham, muy obediente, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínense ese viaje, porque leemos que es un viaje largo que ellos van a hacer juntos. El versículo 4 dice, al tercer día, entonces 3 días están viajando, Abraham y Isaac, y probablemente no hablaron mucho. Lo sabemos porque al momento que casi llega el momento del holocausto, Isaac va a hacer una pregunta. Cuando ya llegan al lugar donde tiene que hacer el holocausto, ahí Isaac va a hablar. Mira el versículo 7 lo dice. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces Isaac tal vez ya está luchando 3 días con esta pregunta, pero no lo hizo. Ellos estaban viajando 3 días, pero ahí en lo último Isaac va a hacer la pregunta. Padre mío, ¿dónde está el cordero? Él aún no lo sabe lo que va a pasar. Él aún no sabe lo que Dios dijo a su propio padre. Y entonces Abraham, dice el versículo 8, dice a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y ahí no hay más palabras de Isaac. Y eso también es un testimonio en algún sentido, ¿no? Porque mira lo que va a pasar en el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar
Entonces Abraham va a poner unas piedras ahí juntos para hacer un altar. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Su hijo no protesta. Su hijo no dice nada. Extraño, ¿no? Y Abraham, dice el versículo 10, extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Ama Abraham a Dios encima de todas las cosas? Sí. Abraham mostró con eso que él amaba a Dios encima de su hijo, de su propio hijo. Abraham no estaba cuestionando las ordenanzas de Dios. No estaba discutiendo con Dios diciendo, Dios, pero solo tengo un hijo, el hijo prometido. No lo hace. En eso puede ver, hermanos, que Abraham en verdad está pasando la prueba. Y entonces al momento que Abraham está al punto de matar a su hijo, viene el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí está pasando la prueba Abraham. Ahí Dios mismo está diciendo que ya sabe que Abraham teme a Dios encima de todas las cosas, encima de la vida de su propio hijo. Y también, eso también tenemos que saber. Y durante todo ese viaje, durante todo lo que está pasando ahí, Abraham siguió confiando en Dios. La fe. Es la fe. Porque mira, no sé si han leído bien. Mira lo que dice el versículo 5. Porque Abraham estaba viajando con 2 siervos, su hijo y él mismo, con 4 personas. Y cuando casi llegaron al lugar, él dejó sus siervos ahí. Y el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos hasta allí y adoremos. ¿Y qué dice después? Volveremos a nosotros. ¿Eso fue una mentira? Eso fue la fe. Eso fue la fe. Y eso sabemos con otra parte de la palabra de Dios también. Vamos a buscar Hebreos 11, versículos 17 al 19. Hebreos 11, versículos 17 y 19. Hebreos 11, versículos 17 a 19. Ahí habla de esa situación, lo que pasó con Abraham. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11, versículos 17 a 19. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Entonces, ¿qué dice ese escritor de Hebreos? Dice que Dios prometió ya, antes de todo eso, que el Isaac, o que Isaac era el hijo por lo que iba a hacer el pueblo de Israel. Y entonces, por eso dice, y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito.
¿sí? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Isaac en ese tiempo no tenía hijos, aún no tenía familia. Entonces, esa promesa de Dios se recordó a Abraham. Y entonces, ¿qué dice el versículo 19? Que es hermoso. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, ¿qué idea tenía Abraham? Abraham no creía que Dios iba a matar a su hijo. Abraham tenía la idea que al momento que él iba a hacer el holocausto, que Dios después de eso levantará a Isaac su hijo, los muertos. Con esa idea Abraham estaba haciendo todo eso, y por eso él pudo decir en el versículo 5, volveremos. Abraham no sabía cómo y en qué manera, pero esa promesa para él fue segura. Volveremos. Él conocía a su Dios. Él sabía que su Dios no era un Dios cruel. Por eso él sabía que por esa prueba solo iba a mostrar algo importante en su vida. Es hermoso, ¿no? Esa fe de Abraham. Un ejemplo grande para nosotros. Por eso fue escrito en Hebreos 11, porque en Hebreos 11 es un capítulo hermoso de la Biblia, en que hay muchos ejemplos de creyentes de todos los siglos que pasaron por muchas cosas difíciles sin perder su fe, sino mantenerla hasta la muerte, hasta ser cortado en pedazos. Mantuvieron su fe. Y entonces así pasó. El versículo 13, regresamos entonces a Génesis 22, y el versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso es hermoso. Ese holocausto tomó en lugar de su hijo, ¿verdad? En eso podemos ver el amor de Dios, hermanos. Porque creo que pensando en esa parte de la palabra de Dios, todos nosotros entendemos de lo que esa situación es un ejemplo. Porque una vez había un padre que tenía que hacer lo mismo. Una vez había un padre que tenía que sacrificar a su propio hijo. Y lo hizo. Una vez un padre sacrificó a su propio hijo. El Padre que está en los cielos. Él sacrificó a su propio hijo. Para él no había otro. Él tenía que entregarse en la cruz para dar su propia vida. Y por eso dice ese versículo en esa parte, no es coincidencia, hermanos, ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, qué bendición si nosotros por la fe podemos decir lo mismo, que en nuestro lugar, murió Jesucristo en la cruz, dando su propia vida, siendo sacrificado ahí por nuestros pecados. Esa historia lo muestra y lo sabemos, porque en ese monte donde pasó todo eso, que se llama el monte de Moría, en ese mismo monte fue construido luego el templo de los judíos, en que fueron hechos todos los sacrificios y holocaustos para pagar por los pecados. Y pensamos en eso también, en el sacrificio de Jesucristo, porque todo eso fue un ejemplo del sacrificio de Jesús, lo que Él hizo. Entonces, por eso ellos tenían que viajar 3 días para hacer eso en el mismo lugar donde iba a suceder el sacrificio de Jesús. Casi por ahí. El nombre de ese monte de Moría, significa dedicado a Dios, consagrado a Dios.
Entonces, eso es lo que podemos ver en esa parte. Abraham estaba dispuesto a dar su propio hijo por Dios, pero no fue necesario. No fue necesario, porque Dios iba a dar su propio hijo por ellos, por Isaac, por Abraham. Y si nosotros sabemos que Cristo vino por nosotros, podemos decir también por nosotros. Isaac estaba preguntando eso, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Aquí, Isaac dijo a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero. ¿Cómo se llama Cristo también en la palabra de Dios? El Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que tomó nuestros pecados, que tomó nuestra culpa, que tomó nuestros errores para sacrificar por eso. Y por eso, eso es el mensaje que siempre tenemos que compartir y predicar con todos, hermanos. Es que para el pecador más grande que existe en el mundo, hay perdón de los pecados disponible, hay posible recibir una vida nueva y para ser limpiado de toda la maldad. ¿Por qué? Porque una vez Cristo murió en la cruz, pagando ese precio inmenso que hemos causado nosotros, con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados. Y creyendo en Él, podemos recibir perdón de nuestros pecados y recibir una vida nueva en Cristo. Pablo en Romanos 8, versículo 32 dice lo mismo. Dice que Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El sacrificio que Cristo hizo por nosotros, pagando por nuestros pecados, es ¿qué puede decir? Que está mostrando el amor del Padre por nosotros. Está mostrando que Dios en su gran amor ama tanto a nosotros que aún dio a su propio Hijo. Él que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa promesa también es algo muy importante en medio de todas las pruebas que pasan en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué Dios nos está probando? No es para molestarnos. Dios nos está mostrando para mostrar su amor. Él nos ama y por eso Él quiere que nosotros crecemos en el conocimiento de Él, en la práctica, día a día, poniendo más y más confianza en Él. Por esa razón estamos hablando que Dios nos está probando. Entonces, a través de todo eso, pensamos en el sacrificio de Jesús. También porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena en medio de la congregación. Y entonces, el sacrificio de Jesús, que fue hecho hace 2000 años en la cruz, dando su propia vida, vamos a recordar en la Santa Cena esta mañana. ¿Sí? Eso fue entonces la prédica de esta mañana, el sacrificio más grande, en el sacrificio que estaba dando Abraham con su propio hijo. Podemos ver como el Padre de los cielos estaba dando su propio hijo por nosotros. Amén. Amén.